La caja era un espectáculo, envuelta en papel dorado brillante, con un lazo de seda atado en un nudo casi teatral. Debajo un sobre blanco. Llevaba mi nombre escrito con la letra inclinada y precisa de Esteban. Se me cortó el aliento al verlo esperándome junto a la puerta principal. Por un instante no me moví, como si abrirlo pudiera deshacer el muro invisible que nos había separado estos últimos años. Era mi cumpleaños número 69. No esperaba gran cosa. Tal vez una llamada, un mensaje de Esteban, si tenía suerte. Pero en lugar de eso, llegó esta caja extravagante chocolates artesanales de una marca que solo reconocí porque los había visto en una vitrina de un centro comercial de lujo en Polanco. No llamó, solo los mandó entregar en silencio sin un toque personal. Aún así, me dije a mí misma que no debía analizarlo demasiado. Un regalo es un regalo, y tal vez esta era su manera de tender un puente. Le envié un mensaje breve de agradecimiento, con una foto de la caja en mi mesa de cocina. No hubo respuesta. Más tarde, ese día, Valeria llegó con los niños trayendo una tarjeta de cumpleaños que habían hecho con huellas de manos y brillantina. Se veía agotada, pero sonreía con cortesía. Saqué los chocolates y se los ofrecí. «Ay, no, Isabel, son para ti», dijo, pero su pequeña ya había agarrado uno. Insistí con suavidad. «Ándale, llévatelos, compártelos con los pequeños. Ya no me matan los dulces como antes». Así que se llevó la caja, y los niños cada uno escogió un chocolate riendo con sus dedos pegajosos y discutiendo por los de caramelo. Los observé desde mi sillón, con un calorcito que me apretaba el pecho. Cualquier tensión que sentía por Esteban se suavizó en ese momento. Al menos su familia estaba aquí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 9:04. Era Esteban. «Hola, ma», dijo con la voz más ligera de lo normal. «¿Y qué tal los chocolates?» Sonreí al teléfono. Se los di a Valeria y a los niños. Pensé que ellos los disfrutarían más. Hubo una pausa demasiado larga para ser casual. «¿Se los diste a Valeria claro por qué?» Un suspiro brusco. «¿Qué hiciste?» Apenas tuve tiempo de responder antes de que la llamada se cortara. Me quedé mirando el teléfono mucho después de que la llamada terminó, con su voz resonando en mi cabeza. «¿Qué hiciste?» No era sorpresa, ni confusión, era miedo. Pánico puro y visceral. Y no era la reacción que alguien tendría por una caja de chocolates. Me quedé parada en la cocina inmóvil, con la tetera chillando de fondo. Apagué la estufa, tiré el agua caliente y me senté en la mesa, con las manos entrelazadas, tratando de juntar las piezas de todo lo que había pasado por alto. Esteban siempre había sido complicado, silencioso, distante, cortante, cuando se sentía acorralado. Solía decir que solo era independiente como lo fue su papá. Cuando Gerardo murió, me convencí de que Esteban también estaba de luto, que tal vez por eso se alejó. Tal vez por eso se perdía cumpleaños, olvidaba el Día de las Madres, llamaba cada vez menos. Le di espacio, le di tiempo y luego le di dinero. Cuando me pidió ayuda para empezar una empresa de jardinería, vacié una cuenta de ahorros que había guardado para un viaje a Oaxaca. No importaba. Era mi hijo. Dijo que la empresa estaría a su nombre, pero después descubrí que estaba registrada bajo el nombre de Valeria. No pregunté por qué. Nunca pregunté por qué, porque no quería escuchar la respuesta. Valeria siempre había sido amable de esa manera en que la gente lo es cuando siente lástima por ti. Sonriente, educada, llena de cumplidos. Isabel, criaste a un hombre increíble. Tu jardín siempre está tan bonito. Pero había algo cortante detrás de sus palabras, algo ensayado. Lo ignoré, igual que ignoré cómo esquivaba preguntas sobre el trabajo de Esteban o cómo los niños mencionaban estar con papá en el casino, aunque Esteban juraba que había dejado de apostar hace años.
Las visitas se habían vuelto más frecuentes últimamente, demasiado frecuentes. Siempre se llevaban algo Tupperware, libros, hasta mi microondas de repuesto. Lo atribuí a la generosidad. Una madre ayudando a su hijo, una abuela siendo útil. Pero ahora, esa caja de chocolates estaba en el centro de todo como una llave que abría años de pistas silenciosas. Tomé mi teléfono con el corazón latiendo fuerte y marqué a alguien que podría saber más de lo que yo sabía. Todo empezó con un mensaje de voz de Valeria 3 días después. Su voz temblaba casi frenética, con ruido de fondo, niños llorando, puertas abriéndose, enfermeras hablando en tonos cortantes. Isabel, yo estoy en urgencias con los niños. No han parado de vomitar desde ayer. No sé qué pasa. Pensé que era un virus estomacal, pero no sé. Solo te aviso. No mencionó los chocolates. Pero yo sí. Esa misma tarde llamé a Carmen, una vieja colega del grupo de huertos comunitarios en Coyoacán. Había sido enfermera pediátrica durante 2 décadas y aún tenía contactos en una clínica privada de toxicología a través de su hija. Le dije que tenía una sospecha y le pedí que me ayudara a analizar algo con discreción. Envolví los 3 chocolates que quedaban en papel aluminio y los puse en una bolsa con cierre como si estuviera transportando joyas. Carmen no hizo preguntas. Solo asintió, tomó el paquete y me dijo que me llamaría en cuanto el laboratorio tuviera resultados. La espera fue de solo 48 horas. Cuando sonó el teléfono, ni siquiera dije, «Hola». «Es grave», dijo Carmen. 2 de los chocolates estaban limpios, pero el tercero y el cuarto, altas concentraciones de zolpidem y ciclobenzaprina. Sedantes fuertes. Uno solo podría noquear a una persona adulta. Los 2 juntos dormirías hasta en un incendio. Me senté lentamente, las rodillas cediendo, como si la verdad tuviera peso. Pensé que tal vez estaba siendo paranoica, susurré. «Isabel», dijo Carmen con voz firme, «no lo estabas». Esto no fue un error. No solo estaban adulterrupados, estaban dirigidos. Quien los puso ahí sabía lo que hacía. Nunca había sentido tanto frío en el cuerpo. Una cosa es sospechar manipulación. Otra es tener pruebas de laboratorio de que alguien cercano había alterado algo que era para mí. Pero no contaron con que lo compartiría. No contaron con que se lo pasaría a alguien en quien confiaba. Colgué sin decir mucho más. Luego abrí un cajón y saqué una carpeta de cuero que no había tocado en años, la que tenía los documentos de la empresa de Esteban y nuestro último documento notariado. Lo puse en la mesa, sabiendo exactamente qué necesitaba leer después. Invité a Esteban a venir con el pretexto de que necesitaba ayuda con las canaletas. Era la única manera de estar segura de que vendría. Como era de esperarse, llegó 1 hora tarde oliendo ligeramente a loción y café rancio, con una sonrisa tan ensayada como siempre. Ma dijo con los brazos entreabiertos, como esperando un abrazo. No me moví. «¿Café?», pregunté, ya dándome la vuelta hacia la cocina. Nos sentamos frente a frente, en la mesa del comedor, con el vapor subiendo entre nosotros. Revolví mi taza lentamente, mientras él tamborileaba los dedos contra la cerámica, mirando alrededor como si intentara recordar dónde estaba la salida. «¿Cómo está Valeria?», pregunté. «Bien», dijo demasiado rápido. «Los niños ya están repuestos». Asentí, respiré hondo y dejé la cuchara. «Esteban», dije con voz calma y suave, «¿intentaste matarme?». Sus dedos se congelaron. Parpadeó, luego soltó una risa corta y nerviosa. «Ma, eso es fuerte». «¿Qué clase de pregunta es esa?». No respondí. En cambio, metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y deslicé el informe del laboratorio doblado sobre la mesa. El papel temblaba ligeramente por la tensión en mis dedos. No lo tocó. Solo miró hacia abajo. Luego a mí. «¿No se suponía que...?» Susurró, pero se detuvo. Levanté la barbilla. «No se suponía que tragó saliva».
Su voz se convirtió en algo entre un siseo y un gemido. No pensé que los compartirías. Mi corazón se apretó, pero mantuve la expresión firme. No se suponía que los compartirías, repitió como si decirlo de nuevo lo haría menos terrible. No, solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas, tiempo para cobrar un seguro, pregunté, ¿para borrar tus deudas? ¿Para enterrar tu culpa bajo mi lápida? No lo negó. Nos quedamos allí en el silencio que sigue a la verdad. Se apartó de la mesa, murmurando algo sobre tener que irse, pero yo me quedé sentada, viéndolo correr hacia la puerta, como si las paredes se estuvieran cerrando. Después de que se fue, guardé el informe junto a los documentos notariados y abrí el cajón donde tenía el archivo marcado Esteban, personal. Recordé algo más que no había mirado en años. La carpeta marcada Esteban, personal, no se había abierto desde el año en que me pidió dinero por primera vez. Adentro había copias de declaraciones fiscales, solicitudes de préstamos que había cofirmado y un plan de negocios a medio terminar que una vez prometió hacernos sentir orgullosos a ambos. Estaba lleno de esperanza disfrazada de papeles. A la mañana siguiente llamé a Beatriz Salazar, mi vieja amiga y vecina, ahora abogada retirada. No preguntó por qué necesitaba un favor. Solo llegó con un maletín de cuero y sus lentes de lectura, se sentó frente a mí y dijo, empecemos. En 2 días, Beatriz descubrió más de lo que quería saber. Esteban había sacado una póliza de seguro de vida por C10.000 a mi nombre hace 2 años sin decirme. Se puso como único beneficiario alegando mi salud en declive y síntomas de demencia. Tus registros médicos no respaldan eso, dijo Beatriz secamente pasando la página. Pero la falsificación es convincente. Es listo, hay que reconocérselo. Eso no fue lo peor. También intentó declararme mentalmente incapacitada en una petición al condado, una que nunca se presentó, pero que había sido redactada por un asistente legal al que pagó en efectivo. Le habría dado control legal sobre mi patrimonio si me hubieran declarado incompetente. Estaba construyendo una historia, dijo Beatriz, golpeando el documento. Quería que parecieras una anciana confundida que podría olvidar tomar pastillas o comer dulces antes de dormir. Y si moría, terminé, nadie lo cuestionaría. Ella asintió, no a menos que miraran muy de cerca. Esa noche me senté sola en mi estudio mirando el informe y recordando a Esteban de pequeño con un diente faltante y una voz que se quebraba al decir «Te quiero, mamá». Lo había criado con paciencia y suavidad. Había perdonado más de lo que debía, pero ahora lo veía claro. Esteban no estaba desesperado porque estuviera perdido. Estaba desesperado porque ya había tomado una decisión y yo también necesitaba tomar una. A la mañana siguiente, marqué el número de Valeria con una firmeza que no había sentido en años. Le pedí a Valeria que viniera a tomar un té. Sin niños, sin Esteban, solo nosotras dos. Aceptó sin dudar, lo que me sorprendió. Llegó con un suéter azul suave, el cabello recogido, la cara sin maquillaje. Al entrar a mi cocina, vi que algo en ella ya empezaba a romperse. Serví el té lentamente y me senté frente a ella en la mesa de madera que había sostenido años de conversaciones, algunas cálidas, otras amargas. Esta sería ambas. Valeria, empecé con suavidad. Necesito preguntarte algo y quiero que respondas no como esposa de Esteban, sino como madre. Sus ojos no se apartaron de su taza, pero asintió levemente. ¿Sabías del seguro de vida? ¿De lo que había en esos chocolates? Levantó la mirada de golpe con los labios entreabiertos. Luego se llevó la mano a la boca y por un momento pensé que mentiría. Pero sus hombros cayeron y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No susurró. Isabel, te juro, sabía que él quería la casa.
Seguía diciendo que no la necesitarías por mucho tiempo. Dijo que estabas olvidando cosas, que te habían diagnosticado. Diagnosticado, repetí, manteniendo la voz firme. Le dijo que tenía demencia temprana. Incluso falsificó notas en una carpeta médica falsa que guardaba en un cajón de su oficina. Ella nunca lo cuestionó. Pensé que solo quería que nos mudáramos antes. Continuó con la voz quebrándose. Creí que se trataba de controlar las cosas, no de lastimar a alguien. No sabía que había llegado tan lejos. La estudié con cuidado. Estaba aterrada, sí, pero no por ella. Por sus hijos. Ahora tienes una elección, dije. ¿Puedes ayudarme a sacar la verdad a la luz? ¿O caer con él? Sus manos temblaban mientras agarraba el borde de su taza. No respondió de inmediato, pero el cambio era visible. La culpa, el miedo, la comprensión de que Esteban no solo era imprudente, era peligroso. Me levanté, fui al cajón y saqué la grabadora que Beatriz me había prestado. Luego la puse en la mesa y presioné grabar. Esa noche, después de que Valeria se fue con la grabadora escondida en su bolso, no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, con el aire pesado, por todo lo que no se había dicho en los últimos años. Palabras tragadas, verdades ignoradas. Me senté en mi escritorio justo antes del amanecer y comencé a revisar un montón de archivos viejos de mis estados de cuenta de seguro médico. En algún lugar, recordé había un formulario de alta de una visita al hospital hace unos años, una que descarté como indigestión o un virus estomacal. Ahí estaba fechado exactamente 3 años atrás. Me habían internado por vómitos severos y deshidratación. El médico había listado posible intoxicación alimentaria como causa preliminar. Había sido la noche de la llamada cena de reconciliación de Esteban la que trajo en envases de comida para llevar. Dijo que la había cocinado él, pero no quería dejar mi cocina desordenada. Recordé el sabor de la pasta, algo extraño, amargo al final. Solo comí unos bocados. Él y Valeria apenas tocaron la suya. Lo descarté entonces, agradecida de haberme recuperado. Pero al leerlo, ahora el contexto había cambiado. No era una coincidencia, era un patrón. Imprimí todo, junté los documentos del hospital con los resultados de los chocolates y añadí la transcripción que Beatriz había hecho de la confesión grabada de Valeria. La historia ya no estaba fragmentada. Era un plano. Llamé a Beatriz primero y luego a nuestro contacto en la policía. El detective que nos recibió en su oficina era callado, metódico y serio. Revisó los documentos lentamente, asintiendo, subrayando fechas y firmas. Esto ya no es solo un caso de fraude, dijo tras una larga pausa. Es premeditado y tienen una cadena sólida. No sentí triunfo, solo un leve dolor de duelo, no por lo que se perdió, sino por lo que nunca fue realmente. Programamos el reporte formal para el lunes siguiente. El detective nos aconsejó no contactar a Esteban directamente de nuevo. Asentí con la mandíbula firme mientras me preparaba para redactar una carta final que nunca enviaría. Para el viernes todo estaba presentado. Valeria cumplió su palabra. Se sentó en 2 entrevistas, una con Beatriz, otra con el detective, y respondió cada pregunta sin dudar. Su voz temblaba a veces, pero no se inmutó. Estuve afuera, en el pasillo, durante una de las sesiones, escuchando cómo describía, cómo Esteban la convenció de que yo estaba perdiendo la cabeza, cómo hablaba de simplificar el futuro con demasiada facilidad. Beatriz presentó la denuncia penal el viernes por la mañana. Fraude, intento de homicidio y abuso de ancianos. Cada cargo era como un peldaño en la escalera que Esteban había estado subiendo durante años. El detective leyó todo y dio un pequeño asentimiento. «Es sólido», dijo simplemente. «Actuaremos rápido». Estaba en mi cocina el martes siguiente cuando mi televisor se encendió con una alerta de noticias locales. Ni siquiera sabía
que los medios estarían involucrados, pero ahí estaba empresario local, arrestado por múltiples cargos en un complot contra su madre anciana. La imagen mostró un rostro pálido y borroso, Esteban pareciendo más niño que en décadas. Su cara hinchada, ojos rojos, mandíbula tensa por la humillación. Lo habían sacado de su oficina, esposado. Según el reportero, sus compañeros de trabajo estaban atónitos. Su socio Nicolás Vargas, el mismo hombre al que le di un cheque hace años cuando apenas empezaban, emitió un comunicado desvinculando a la empresa de Esteban por completo. No sabíamos de ninguna conducta personal indebida, decía. Apagué el televisor antes de que terminara la transmisión. No había consuelo en verlo. No había emoción de venganza. Solo un silencio profundo y resonante. Esteban ya no se escondía detrás del silencio o la manipulación. Ahora respondería a los hechos, a los registros, a mi nombre, en un papel que intentó borrar. Esa noche caminé por mi casa en pantuflas recogiendo lentamente las tazas de té vacías y las cobijas dobladas de la semana. Las lavé con cuidado una por una, poniéndolas de vuelta en su lugar. Luego me senté en mi escritorio y abrí una página nueva de mi testamento. Me senté en la mesa del comedor con Beatriz ambas en silencio mientras firmaba la última página. La pluma se sentía más pesada de lo que debería, como si supiera el peso de lo que estaba dando y dejando ir. El testamento revisado era simple, preciso. Nada para Esteban, sin explicaciones más allá de lo que el tribunal necesitaba ver. Todo iría a la nueva fundación, el Fideicomiso Esperanza de Morelos, no nombrado por él, sino por lo que aún creía que otros podían reconstruir. El fondo apoyaría a madres solteras sobrevivientes de abuso doméstico e iniciativas de protección a ancianos. Beatriz asintió con aprobación mientras recogía los documentos y los guardaba en su maletín. Incluimos una nota final, escrita a mano, en mi letra clara y recta a mi hijo, que pensó que podía robar mi vida, heredará solo el silencio que una vez llené de amor. A la mañana siguiente, Valeria vino con los niños. Se quedaron afuera en el coche, mientras ella entraba al pasillo, con los ojos enrojecidos pero claros. Por primera vez en mucho tiempo. Ya encontré un departamento, dijo en voz baja. No es gran cosa, pero es nuestro. Asentí. Eso es más que suficiente. Dudó, luego me abrazó. Fue la primera vez que nos abrazamos sin incomodidad. Gracias, dijo, por todo, por ver lo que yo no pude. Ya está hecho, dije, y lo dije en serio. Mientras se alejaban, me quedé en la ventana viendo a los niños saludar desde el asiento trasero. Parecían demasiado pequeños para entender lo que pasó. Tal vez eso era un regalo. Tal vez algún día sabrían toda la historia, pero aún no. Cerré las cortinas y volví al escritorio, donde la carpeta ahora estaba cerrada. No necesitaba abrirla de nuevo. En cambio, saqué una foto vieja, Esteban de niño, sin un diente frontal, sosteniendo una corona de papel en su cumpleaños. La sostuve un momento, antes de guardarla en la caja, a prueba de fuego, con la escritura de la fundación y las cartas de donación. Era hora de dejar el pasado donde pertenecía. Por la mañana tenía un tren que tomar. El jardín se veía diferente ahora. No porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Los mismos setos de romero bordeaban el camino, el mismo bebedero de pájaros estaba en la esquina, con su borde astillado, las mismas hortensias asomaban desde su lugar habitual. Pero el silencio se sentía más claro, menos cargado. Caminé despacio, rozando las hojas con las manos, mi respiración al ritmo del canto matutino de los pájaros. No había duelo en mí, ya no, solo un espacio donde el duelo había vivido y envejecido. No lloraba por lo que perdí. Elegía la paz sobre las ilusiones. Elegía mañanas tranquilas y días intencionales, no el peso de los y sí y quién solía ser. Empaqué los chocolates restantes,
sellados e intactos en papel sencillo. Llamé a una organización local de desperdicio de alimentos que redistribuye artículos no perecederos y les dije que tenía una donación. Cuando llegaron, entregué la caja con una sonrisa seca. Gourmet dije, solo que no muy dulce al final. Rieron cortésmente sin saber el doble sentido. No lo expliqué. Adentro me preparé una taza de manzanilla y volví a mi escritorio. El diario estaba abierto, donde lo dejé con una página en blanco esperando. Tomé mi pluma y escribí despacio con intención, dejando caer las palabras sin ceremonia. Quise a mi hijo hasta que se volvió peligroso. No subrayé nada. No lo necesitaba. Cuando la tinta se secó, cerré el diario y lo puse en el estante con los otros 27 cuadernos que guardaban décadas de mi vida en cursiva y lápiz borroso, con márgenes llenos de listas de compras y números de teléfono que ya no funcionan. Afuera el viento movía las hojas. No miré atrás por la ventana, solo me puse de pie, enderecé la espalda y caminé hacia el closet del pasillo para sacar mi maleta. El tren salía al amanecer y esta vez no regresaría por nada que dejara atrás.